¿Y por qué es importante Instagram? ¿Por qué vamos a hablar de Instagram concretamente? Y sobre todo nos vamos a centrar en las historias. Instagram al final es una red social que a mí cuando me preguntan, Lucía, ¿tengo que estar en todas las redes sociales? Yo digo, no, o sea, porque como hemos visto, yo me dedico a la productividad también y estar en todas las redes sociales no es productivo, no podemos crear contenido para absolutamente todas las redes sociales. Sería impensable, porque realmente no tenemos tanto tiempo los emprendedores. Por lo tanto, si tienes que elegir una única red social en la que centrarte, elige aquella en la que se encuentra tu audiencia. Lo que ocurre es que con frecuencia nuestra audiencia está en Instagram, porque la mayoría de, al final, digamos, segmentos de personas, según edades, según género, tienen cuenta en Instagram. Por lo tanto, es una de las redes sociales más potentes. Además, como vamos a ver, Instagram tiene pues multitud de elementos que podemos utilizar e incluso podemos vender a través de Instagram sin tener una página web. Es decir, que cuando hablamos de toda esta digitalización ya decimos, madre mía, que tengo que crear la web, que tengo que ponerme con una newsletter, que tengo que crear millones de cosas y en realidad muchas veces se trata de ir a lo simple, a lo básico, a lo que verdaderamente es importante. Así que Instagram es una de esas redes sociales que contienen muchos elementos para podernos expresar, para poder comunicarnos con nuestra audiencia y además, es donde generalmente esta se encuentra. Por eso vamos a hablar de Instagram, por eso es importante que te centres en esta red social. Antes de eso, ¿yo qué te cuento? ¿No? Hablamos de Instagram y tú qué te cuentas, pero ¿yo qué te cuento a ti? Bueno, pues como ya te ha comentado Pedro, yo soy mentora de emprendedores. Esto quiere decir que acompaño a otras personas en su desarrollo de negocio. Asesoro, les acompaño desde que empiezan o les ayudo también a superar determinados momentos, determinados baches, donde dicen, necesito una transformación, no sé cómo hacerlo, cómo me digitalizo, cómo hago a lo mejor algún cambio en mi empresa, pues les acompaño en ese proceso. O también soy asesora pues, de cosas puntuales, de, vale, esta es mi estrategia, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, estoy en contacto con muchísimos emprendedores. No es solamente que yo haya trabajado con Antena 3 o con A3 Series o con Evernote, no, sino que realmente yo hoy en día con mi negocio estoy en contacto con muchos emprendedores porque son los que me están consultando, así que me enfrento a muchísimas situaciones que digo, vale, ¿esto cómo lo podemos resolver? Y por eso al final es lo que me da la experiencia, porque no solamente es mi experiencia propia con mi negocio, con mi marca personal, sino con experiencia de muchísimos negocios que ofrecen servicios, que ofrecen productos, que son digitales, tienen un e-commerce, que son tienda física. Conozco al final muchos casos y por eso al final voy a poder ayudar. Bien, además, vale, creo que están comentando en el chat que no se está viendo la pantalla. No sé si es por, Marta, si lo puedes tú configurar o es porque no se está compartiendo correctamente. Si me decís en el chat. Mirar a Pues, ver. ¿sí? Vale, Noemí dice que la ve. Vale, y PC también, ahora se ve bien, perfecto. Pues entonces, estupendo. Genial, continúo. Como decía, se trata al final de tener como esa experiencia, ¿no? Que nos da, pues el que me da el estar en contacto con muchísimos emprendedores. Pero además, claro, dentro de la academia yo me tengo que estar actualizando continuamente, porque Instagram, eso sí te lo digo, cambia muchísimo. Instagram cambia con frecuencia, incluye nuevas funciones y cada 2x3 nos está dando nuevas opciones para que las pongamos dentro de nuestras historias, de nuestro feed, etc. Lo que sí quiero que me cuentes, ¿cuántos de aquí ya tenéis una cuenta en Instagram? Decidme en el chat cuántas personas tienen una cuenta en Instagram. Yo, por ejemplo, ¿vale? O sea, veo que sí, que tenéis. Isdi, María Nuria, también Alejandro, José Ángel, Raquel. Perfecto. Miguel Martínez dice yo desde ayer. Perfecto. Bueno, ya tenemos para empezar, por lo menos ya la tenemos. Manso también. Genial. Perfecto, me gusta. Y ahora, de aquí, bueno, ahora os lo voy a preguntar. Vamos a avanzar. Vale, mira, por ejemplo, Eva dice que no. Vale, pues Eva, a ver si hoy consigo convencerte para que te crees esa cuenta. Antes de continuar, por supuesto que me podéis seguir en YouTube, lo he dicho antes, tengo el canal, me podéis seguir en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, ya lo sé, he dicho que no hay que estar en todas las redes sociales, yo estoy en la mayoría, pero en mi defensa diré que yo en Twitter empecé casi cuando empezó, con Facebook más o menos lo mismo y que al final yo lo que he ido es agregando, pero con la que yo me quedo ahora mismo,
Ahora mismo con mi negocio, para mí las principales son YouTube e Instagram. Son las dos con las que dentro de mi estrategia yo consigo conectar con mi audiencia. Con YouTube porque llego a un nuevo público, porque me permite crecer de manera más acelerada y tener una gran visibilidad. Y con Instagram porque es donde al final luego consigo tener esa conexión más personalizada y puedo hacer mucho cierre de venta. Entonces, para mí son las dos redes fundamentales, ¿vale? Se trata de que tú elijas la tuya, pero ya te digo que Instagram tiene muchas papeletas para convertirse en ella. ¿Qué elementos nos encontramos en Instagram? A ver, los que tenéis cuenta, aunque sea desde ayer, Miguel, pero si los que ya estáis en Instagram, ¿qué habéis percibido? Tenemos, por ejemplo, el feed, ¿no? Que es donde nos aparecen las fotografías de las personas a las que seguimos, del resto de cuentas. Tenemos las historias. ¿Qué más os suena haber visto en Instagram? Además de esto, además de fotos, además de historias, decidme en el chat. A ver, si entre todos vamos armando hashtags, ¿vale? Podemos utilizar hashtags. Instagram vídeos, se pueden subir vídeos también. Reels, muy bien, Ana, que este es bastante nuevo. Los directos, que también dice Nuria, que se han hecho muchísimos. Vídeos cortos o largos, efectivamente, se pueden hacer de 1 minuto cuando se suben a nuestro Instagram o más largos con un elemento, a ver, no voy a decir el nombre. Vale, hay cuentas de empresas, se puede hacer publicidad pagada, fotografías espectaculares, que dice Beatriz. Vale, muy bien. Por aquí, genial, compartir publicaciones. Vale, todo esto son como opciones, ¿verdad? Que nos da al final Instagram, que nos permite pues hacer todo esto. Es cierto que, por ejemplo, en Instagram podemos estar de manera orgánica, es decir, sin invertir nada en publicidad, gratuitamente, o podemos invertir en publi. ¿Es necesario invertir en publicidad? Pues honestamente, no es que sea totalmente necesario. Dependerá del ritmo al que quieres crecer. Si quieres crecer a un buen ritmo, pues promocionar aquellas publicaciones que mejor han funcionado de manera orgánica te puede ayudar a crecer. Pero no nos vamos a meter hoy en eso, ¿vale? Simplemente quiero que tengas esa idea en mente de que puedes crecer sin publicidad y se puede crecer muy bien sin ella, o se puede invertir de vez en cuando poco dinero, 3 euros, 5 euros, en promocionar una publicación que está funcionando muy bien para llegar a un nuevo público. Eso sería simplemente una opción. Si no te quieres complicar demasiado con la publicidad, Instagram te pone un botoncito azul que los expertos te dirán que no es la mejor opción, pero como hoy no vamos a aprender de publicidad, yo ya te digo que es una buena solución con la que puedes trabajar. Así que, efectivamente, hemos visto que tenemos cuentas de empresa. Podemos elegir entre cuentas de empresa y cuentas personales. Veis por aquí, se pueden hacer vídeos, se pueden subir fotos, se pueden hacer directos, tenemos el Reels. Todo esto al final son esos elementos o forman parte de ellos. Estos son los que yo he querido reunir aquí como elementos, ¿vale? Que al final, o tipos de contenidos, formatos, que podemos subir, ¿vale? A Instagram. Por una parte tenemos el feed. ¿Vale? Vamos ¿qué es el feed? Porque tenemos que ir diferenciando de una cosa y otra. El feed es cuando accedemos a Instagram, por primera vez, cuando entramos en nuestra cuenta, la abrimos y nos aparecen todas las noticias, todas las fotos, vídeos, etcétera, de las cuentas a las que seguimos. Eso es lo que denominamos feed, un feed de noticias. Y ahí vamos a ir viendo, podemos navegar, podemos dar me gusta, podemos comentar y es normalmente la pantalla en la que aparecemos a nuestros usuarios. Claro, el tema es el siguiente, que las personas siguen a muchas cuentas en Instagram. Entonces, si yo sigo solo a 10 cuentas, pues voy a ver todos los contenidos de estas 10 cuentas. Pero si sigo a 100, a 200, a 300, a 1000, pues no voy a ver todos sus contenidos. Por eso necesitamos destacar con nuestros contenidos para aparecer en el feed de Instagram de nuestros seguidores. El hecho de que nos sigan no significa que automáticamente vayan a ver nuestras publicaciones en este feed. Esto es importante. El hecho de que nos sigan no significa que nos vayan a ver todas las publicaciones. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que destacar, tenemos que conseguir interacciones, tenemos que conseguir que comenten, que le den a me gusta, que se lo guarden, que compartan. Y eso es algo a lo que nos ayudan mucho las historias. Por eso ahora vamos a hablar también de ellas, pero no me adelanto. En el feed, como decía, es donde aparecen todas esas noticias, todas esas novedades de las cuentas a las que un usuario sigue, que es el grid o la galería. El grid es nuestro perfil.
¿vale? Es cuando nosotros accedemos a nuestro propio perfil y vemos todas nuestras fotos bien ordenaditas y que quedan al final bonitas, juntas, o al menos ese tiene que ser el objetivo. El grid es el resultado final, el puzzle que se forma con las fotos que nosotros formamos, que no tiene, o sea, que subimos, que no tiene por qué ser un puzzle como tal, es decir, no tienen por qué encajar una foto con la otra, aunque se puede hacer si nos manejamos bien con Photoshop y queremos entrar ahí. Pero sí que se trata de que ese grid tenga cierta armonía cromática, una armonía visual, que usemos siempre los mismos tipos de colores, es decir, que siempre sean las mismas tonalidades, la misma paleta, que utilicemos además, por ejemplo, las mismas tipografías, imágenes que sean similares en cuanto a la luz, en cuanto al color, a las texturas, a lo que aparece. Esto es lo que le va a dar esa armonía al grid, lo que va a hacer que nuestro perfil quede bien bonito. Y realmente no es tan complicado, de lo que se trata es de tener siempre en mente, pues eso, ¿qué voy a publicar? ¿Esto le interesa a mi audiencia, esto que voy a publicar? Porque tenemos que empezar a diferenciar entre tener una cuenta de nuestra marca y tener un Instagram personal. En el Instagram personal a lo mejor subes que te has ido con unos amigos, que te has reunido, que has estado con ellos y subes esa foto de grupo. ¿Pero esto le interesa realmente a los seguidores de tu marca? Esa es la pregunta que tienes que hacer. Y luego simplemente cuidar el diseño, cuidar ese color y cuidar las tipografías que podamos subir. Las historias, que son de las que vamos a hablar hoy. Bien, las historias son al final imágenes, vídeos que duran 15 segundos y que se ven en formato vertical. Son las que nos aparecen arriba del todo cuando accedemos a Instagram, que vemos un montón de circulitos, pues desde ahí accedemos a las historias. Bien, las historias, como digo, cada historia puede durar un máximo de 15 segundos. Así que luego voy a insistir en esto, pero tenemos que subir varias historias seguidas, o al menos varias en el día, para aumentar el recuerdo de marca. Solo 15 segundos no es suficiente para que una persona se acuerde de nosotros. Tenemos que subir por lo menos 3 historias, conseguir esos 45 segundos, ese casi minuto, para que por lo menos ya empiecen a identificar esas historias con nuestra marca, con quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Vale, ¿qué más se podía hacer? Habíamos hablado de los directos. En la pandemia vimos muchísimos. Quienes teníais Instagram ya entonces, sabéis que entrabas en Instagram y había de repente 5, 6, 10 directos a la vez, casi que a cualquier hora del día, pero sobre todo a las 12 y a las 5, eran como las horas clave. Bien, los directos nos permiten que podamos estar hasta una hora entera en directo compartiendo contenido con nuestra audiencia. Podemos, y esto es algo muy frecuente, entrevistar a otras personas, personas que sabemos que tienen algo interesante que contar a nuestra audiencia. Y ese tipo de colaboraciones, el hecho de que tú entrevistes a otro emprendedor, por ejemplo, te va a dar visibilidad a ti y le va a dar visibilidad a la otra persona. Al final es un win-win situation, una situación en la que ganan todos, porque ambas cuentas obtienen visibilidad. Y de esta manera es como conseguimos también llegar a un público que no nos conocía. Por eso decía que podemos crecer incluso sin publicidad. Podemos crecer a base de colaboraciones. Y una muy buena manera de hacerlo es con los directos. Por supuesto que también podemos hacer directos en solitario para, por ejemplo, pues presentar productos, servicios o responder preguntas de nuestra comunidad, de nuestros seguidores. Y los directos, de nuevo, nos ayudan a que luego aparezcamos en esas historias, en ese feed de nuestra audiencia. Porque al conectarse en directo con nosotros, nuestros seguidores le están diciendo a Instagram que le interesa lo que contamos, que le interesa nuestra cuenta. Entonces, Instagram le muestra nuestras fotos, le muestra lo que subimos, le muestra nuestras historias, porque ve que esa persona está interesada en lo que tenemos que decir. Así que todo está conectado, ¿vale? Aunque hoy vamos a hablar sobre todo de las historias de Instagram, vemos que realmente todo está conectado entre sí y que el hecho de subir fotos al feed, de subir a la galería, de hacer historias, de hacer directos, que todo eso al final nos ayuda a tener más interacción con nuestra audiencia, con nuestra comunidad, con esos seguidores, porque de esta manera Instagram va a mostrar cada vez más nuestro contenido. Tenemos además IGTV, Instagram TV, IGTV, cada uno lo llama de una manera, pero con IGTV vamos a poder subir vídeos un poquito más largos. Entonces, no sustituye, en mi caso por lo menos, no sustituye a YouTube porque no posiciona en Google, igual que posicionan los vídeos de YouTube, pero sí que nos permite
el hecho de que podemos subir vídeos más largos. Entonces, hemos visto que se pueden hacer directos de hasta 1 hora. Cuando termine el directo, se pueden guardar en IGTV para que así los puedan seguir viendo si no han estado en directo. También podemos crear un vídeo y subirlo, como por ejemplo pues, un tutorial de cómo se utiliza nuestro producto o alguna idea o algo por el estilo. Podemos subir vídeos, incluso promocionales, o vídeos en los que demos respuesta a las preguntas de la audiencia. Va a depender de nuestra estrategia, de lo que podamos contar, de lo que vendamos y realmente de esa conexión, de lo que veamos que le interesa a nuestra audiencia. Y finalmente con Reels, es como la alternativa que ha sacado Instagram a TikTok. Permite crear vídeos, pero haciendo como cortes, haciendo edición sobre el propio vídeo e incluso añadiendo música y este tipo de efectos. Entonces, Reels es bastante reciente y una cosa te digo, no tienes que utilizarlo todo, ¿vale? Que ya sé que más de uno tiene que estar ahora mismo en casa, en la oficina, diciendo, madre mía, esto es demasiado, esto es mucho para mí, no sé si seguir por aquí. Bien. No tienes por qué utilizarlo todo. De hecho, te digo que yo he crecido muchísimo en Instagram subiendo muy pocas fotos al feed y subiendo historias cada día. O con bastante frecuencia. A lo mejor algún fin de semana no, pero subiendo historias casi todos los días. Entonces, no se trata de que tengas que utilizar absolutamente todo, el feed, las historias, los directos, Instagram TV, Reels. No, se trata de que elijas con qué quieres empezar. Y yo te aconsejaría empezar por subir fotos al feed, al menos de vez en cuando, al menos 2, 3 por semana sería lo ideal, y hacer historias. Porque de esta manera vas a mantener esa interacción, porque las historias nos permiten tener un contacto mucho más cercano con nuestra audiencia, mucho más cercano que una foto. Las historias, como vamos a ver, son diálogos. Las historias nos permiten que tengamos esa interacción continua. Así que, ¿por qué prestar atención a las historias? Y aquí quiero que me digas en el chat, a ver, antes de que ya alguien se me duerma, en el chat, ¿cuántos de vosotros subís historias? ¿O habéis subido alguna vez una historia a Instagram? Bárbara todos los días. Bien. Patricia también sube, Amalia, Rosa también dice nosotros sí cada día, Ana, vale, Rebeca no, Alejandra a veces, de vez en cuando, y una vez, nunca, sí. De ayer a hoy ninguna. Es lo que más interacción crea, al menos en mi caso, dice Bárbara, efectivamente, crea muchísima interacción, funciona muy, muy bien. Vale, Raquel, no. Vale, pues las personas que no habéis subido las historias, ¿vale? Yo os animo a que empecéis a trabajar en ellas. Beatriz dice alguna que otra, pero prefiero las fotos, son diarias con contenido. Beatriz, si además de que subir fotos con ese contenido que seguro que es ideal, subes historias, tres, cuando al día serían, por lo menos cuando subas foto, vas a ver que aumenta muchísimo el alcance de tus fotos, de tus contenidos, que seguro que, como los estás trabajando diariamente, seguro que tienen buen alcance, pero vas a crear aún más. Luego también Amalia dice que también se frustra porque le cuesta diseñarlas. Vamos a ver aquí también luego algunas ideas para que no nos cueste tanto, ¿vale? Entonces, ¿por qué prestar atención a las historias? Porque, como decía, son al final las que nos permiten llegar a más personas, son las que nos permiten que podamos estar conectando con nuestra audiencia, que tengamos esa interacción, que tengamos ese diálogo y que podamos también pues estar de una manera como más informal o más directa, que vean quién está detrás de la marca. Y esto es muy, muy bueno, porque al final lo que hace es que quitemos como ese muro que a veces sienten las personas, ¿no? Entre la marca y ellos mismos y el cliente, y se sientan como mucho más cercanos. Pero, ¿cómo conseguimos destacar con las historias? Porque al final es como decía Amalia, es que a mí me cuesta mucho diseñarlas o es que no sé qué subir a las historias. Muchas veces es que las subo y no estoy teniendo interacciones suficientes. Entonces, ¿cómo conseguimos destacar con nuestras historias? Bien, lo primero de todo, conoce a tu audiencia. Esto es algo que yo creo que lo vais a escuchar cada vez que habléis de marketing digital y cada vez que os hablemos de estos temas, es siempre crea, vamos a decir, voy a recurrir a término técnico, crea tu buyer persona, tu cliente ideal, tu público objetivo, pero realmente es que conozcas a quién te diriges, con quién estás hablando. Piensa lo que he dicho antes, es un diálogo y al ser un diálogo, al haber una conversación, tú tienes que interesarte por la otra persona, tiene que producirse una relación, tiene que realmente
encontrar que se siente escuchada por la marca, porque de esa manera es como realmente se produce la interacción. No se trata de tener seguidores. Antes yo decía, tengo 43.000 suscriptores en YouTube, tengo más de 8.000 en Instagram, pero yo he empezado de cero. O sea, yo con mis 2 redes empecé de cero, apenas invertí en publicidad y fui creciendo poco a poco, paso a paso, en cada una de ellas. Es decir, se puede, por supuesto, crecer y se puede crecer de manera orgánica, sin inversión publicitaria, pero requiere de escucha activa, requiere que dejemos de pensar en seguidores y en números y empecemos a pensar en audiencia, en comunidad, en personas que realmente se sientan conectadas con nosotros. Yo tengo clientes que tienen 200 seguidores y venden perfectamente a través de Instagram cuando hacen lanzamientos o están vendiendo sesiones de asesoramiento. Tengo una psicóloga que de hecho todo lo que vende lo vende a través de Instagram y tiene, me parece que 250, más o menos 260 seguidores, pero vende muchísimo a través de Instagram porque las personas conectan muy bien con ella, conectan muy bien. Entonces, realmente esto le permite que pueda tener ese contacto. Se trata de que conozcas muy bien a tu audiencia, pero más allá de esos datos demográficos pues me dirijo a mujeres o a madres y padres que tengan entre 35 y 45 años, que tienen estas características, que viven en esta ciudad. No, más allá de eso. Realmente se trata de que pensemos qué le gusta a nuestra audiencia. ¿Y en qué le gusta? Te hablo. ¿Qué consume? ¿Ve series? No ve series porque no tiene tiempo. ¿Ve películas? ¿Qué películas ve? ¿Va al cine o las ve en casa? ¿Es consumidor de Netflix o no utiliza este tipo de plataformas y ve simplemente lo que le echen en la tele? A la hora de ver series, por ejemplo, ¿qué tipo de series? ¿O qué libros? ¿Qué libros suele leer? ¿Qué es lo que le gusta? Yo sé que, por ejemplo, a la mayoría de mis seguidoras, porque sobre todo me siguen mujeres y trabajo con ellas, sé que les encantan, por ejemplo, los libros de crecimiento personal. Y claro, pues cuando yo hablo de libros de crecimiento personal, lógicamente tienen éxito. Cuando yo recomiendo libros de este tipo, tiene éxito. Entonces, sé que les encanta también la papelería. ¿Cómo sé todo esto? Lo sé porque he hecho un estudio de mercado súper intenso, me he puesto a investigar a esa. No, lo he hecho, o sea, lo conozco porque yo he escuchado a mi audiencia. Entonces, ¿cómo conseguimos saber qué es lo que le gusta o qué es lo que le motiva, qué le inspira, qué teme? Preguntando. Y eso lo vamos a ver a continuación. Pero de lo que se trata es de saber qué le gusta, qué le motiva, qué le inspira, qué es lo que quiere conseguir en su vida, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, qué le mueve. ¿Qué teme? ¿Cuáles son sus preocupaciones en este momento? Pues si yo sé que yo me dirijo a emprendedores, al final sé que lógicamente hay una situación y hay unas circunstancias que hacen que estén preocupados. Entonces voy a intentar también ofrecer contenido en ese sentido. Voy a intentar, pues cuando yo hablo de hábitos saludables, por cierto, cuando antes decía Pedro, hábitos saludables, cuando yo hablo de hábitos para tener más energía, para trabajar mejor, lógicamente lo hago diciendo, pero con tranquilidad, vamos a incorporar hábitos desde la calma, que ya tenemos demasiada tensión, vamos a recuperar nuestro centro y nuestra energía. Pero yo sé qué es lo que le interesa a mi audiencia porque les pregunto. Entonces tenemos que saber qué les gusta, qué les motiva, les inspira, temen, qué preocupan, qué necesitan a fin de cuentas. Y esto, como te digo, se consigue preguntando. A mí siempre me dicen, Lucía, ¿cómo conozco mi audiencia? ¿Cómo conozco a ese buyer persona, a ese público ideal? Porque ¿dónde busco esta información? Puedes buscar en perfiles de los que consideras tus competidores o de marcas que se dediquen a lo mismo que tú y se dirijan al mismo público. Puedes leer sus comentarios y ver ahí los comentarios de las personas, de decir, pues mira, están hablando de esto otro. Si, por ejemplo, te diriges, vamos a decir, al público de madres, pues puedes ir a los perfiles de malas madres y ver perfectamente de qué están hablando y de qué están conversando, qué les preocupa, no de qué habla malas madres, sino de qué hablan sus seguidoras, qué es lo que están contando. Te hablo malas madres, como te puede decir cualquier otra marca, pero se trata de que tú sepas qué tipo de marca le gusta a mi audiencia. Vale, me voy a ir y voy a mirar. E incluso de los que puedan ser esos competidores o personas que se dediquen a lo mismo que tú y se dirigen al mismo público. Dices, vale, ¿qué están diciendo? Y a partir de ahí puedes empezar, pero luego ve preguntando a tu audiencia. Ten esa conversación, escucha e interésate por ver lo que al final funciona. Y cuando veas que subes un contenido y que encanta,
vas a saber que ese contenido gusta. Entonces, se trata de ir siempre, estar en modo aprendizaje. Interactúa, te lo digo, es un diálogo, ¿vale? Con las historias tienes que interactuar. Esto no se trata de voy a subir historias, hago una foto de producto, hago otra foto, hago un vídeo y me olvido. No, plantea preguntas. Puedes plantearlas con stickers específicos que hay para ello o simplemente poniendo un texto, pero plantea preguntas. Ofrece, por supuesto, respuestas, es decir, si haces una pregunta o si te hacen preguntas a ti, luego ofrece también respuestas a tu audiencia, incluso aunque no te hayan preguntado específicamente, pero yo sé qué preguntas tiene mi audiencia, no porque me lo digan en ese momento, sino porque al final a mí me pueden preguntar, oye Lucía, ¿y tú también te levantas los sábados a las 5 de la mañana? Porque yo me levanto a las 5, normalmente de lunes a viernes, y casi todo el mundo tiene la duda de si un fin de semana mantengo esa rutina. Bien, como me lo han preguntado tantas veces, yo sé que si creo un contenido justo respondiendo a eso, muchísimas personas tienen esa duda en mente. Esto es como cuando en el colegio nos decían, pregunta en voz alta por si más compañeros tienen la misma duda. Pues es exactamente lo mismo. Nosotros ofrecemos la respuesta en voz alta porque de esa manera vamos a responder a la duda que muchas personas tienen, ¿vale? Entonces, muchas veces si ves que te están preguntando casi siempre lo mismo, oye, ¿cómo es el envío? ¿Y cómo es el servicio? ¿Y esto me incluye esto o esto otro? Ya sabes que es alguna duda que tienen algunas personas. A lo mejor te han preguntado solo 2 o 3, pero probablemente la tengan muchísimos más. Así que ofrece respuestas. Plantea preguntas, ofrece respuestas, pide contenido. No te des vergüenza de decir, oye, ¿qué quieres ver? Estamos montando la nueva estrategia de contenidos de la marca. ¿Qué te gustaría ver en nuestro Instagram? ¿Qué te gustaría ver en nuestras historias? Súper frecuente, incluso las influencers lo hacen, es como algo muy común. Entonces, simplemente pregunta qué quieres ver y de esa manera te van a contestar. Publica también sus ideas. Cuando te den ideas o cuando veas fotos que al final suben de usando tu producto, aunque no sea el uso que tú habías pensado para tu producto, si es original y es un buen uso, pues lógicamente lo podrás compartir. Comparte sus ideas, ideas que te puedan compartir a través de mensaje privado, que te escriban, pues este libro, a mí también me gusta este otro, pues comparte también eso, porque de esa manera se van a sentir que tú realmente les estás escuchando, que escuchas a tu audiencia, aunque yo no te haya preguntado nada, aunque yo no te haya dicho absolutamente nada, el hecho de que yo vea que estás subiendo respuestas a otros usuarios o las ideas de otros usuarios, ya me transmite la imagen, ya me transmite ese relato de marca de que tú eres una marca que escucha a su audiencia. Así que publica sus ideas, incluye stickers. No te preocupes que ahora lo vamos a ver para los que estáis empezando con Instagram, vamos a ver más adelante qué es, pero los stickers al final son como una serie de opciones que nos da Instagram para que haya interacción, para que puedan de esa manera pues responder encuestas, cuestionarios, para que puedan interactuar mejor con nosotros. Y comparte otras historias, cuando te mencionen sobre todo, compártelas, ¿vale? Porque de esa manera es como también pues vas a nutrir tus historias, son no solamente subiendo las tuyas propias, sino subiendo las de tu audiencia, aquellas en las que te mencionan. Y aquí, ¿qué decía Amaya? Me cuesta diseñarlas. A ver, dentro de las historias tenemos que cuidar tanto el mensaje como el diseño. Y es cierto que tenemos que tener al final como una estética que sea similar y que también sea similar a lo que subimos a nuestro grid, a nuestro perfil, ¿vale? Porque al final se trata de tener un estilo propio. No es algo que se consiga de un día para otro, pero sí que lo puedes ir trabajando viendo lo que mejor funciona, los colores con los que al final te puedes pues, sentir más cómoda o más cómodo con tu marca. Entonces, escoge una paleta de color. Yo aquí te recomiendo que tengas un color neutro, que va a ser, por ejemplo, digas, pues yo todas las historias, el fondo va a ser blanco, o va a ser un color crema, o va a ser un negro, o va a ser un azul marino. Elige el color que quieras. Yo, por ejemplo, casi siempre utilizo pues blancos o colores muy suaves o una cosita muy, muy pastel para mi marca personal, pero en la Academia de Emprendedores Creativos utilizamos el azul, un azul oscuro, porque es el color corporativo. Entonces, ¿cuál es ese color que vas a utilizar como más neutro, más principal, que vamos a utilizar también de fondo? Tienes que seleccionarlo. Y luego, ¿con qué otros colores lo vas a combinar? Pues dentro de mi paleta de marca está presente el rosa, está presente el celeste y luego pues detalles que incluyo a veces en amarillo o en gris. Pues estos son los colores que se ven en mi marca. Estos son los colores que yo suelo utilizar. Además, ¿qué vamos a
Rosa, ¿los fondos de las historias pueden elegirse? Sí, los fondos se pueden cambiar, o sea, le puedes poner que sea todo de un mismo color. Luego vamos a ver cómo se hace ese diseño, pero dentro de las historias podemos poner que haya un fondo que sea unicolor. Podemos también poner de fondo una fotografía, pero que tenga nuestros colores de marca, ¿vale? Siempre vamos a intentar que por lo menos elementos que puedan recordar a nuestra marca. Usa siempre las mismas tipografías. Recientemente Instagram ha incluido un montón de tipografías nuevas, algunas, la mayoría de las marcas ya la tienen, la mayoría de cuentas, pero hay algunas que todavía no. Esto sucede mucho. Cuando Instagram hace una actualización, hay cuentas a las que les aparece y otras a las que no, ¿vale? Lo va implementando poco a poco, pero no pasa nada, simplemente se trata de que elijas qué tipografías son las que mejor conectan con tu marca, con lo que tú quieres transmitir y que más o menos siempre utilices las mismas. No quiere decir que de manera ocasional, alguna vez, no puedas salirte un poco de ese diseño y utilizar un color distinto, una tipografía diferente, pero de manera general vamos a intentar siempre utilizar colores parecidos y las mismas tipografías. Fotos que sean similares, es decir, no quiere decir la misma foto del mismo elemento tomada de distintos puntos diferentes, sino que tengan una misma luz. Si utilizamos fotos muy iluminadas, con fondos blancos y demás, vamos a intentar siempre utilizar este tipo de fotos. O si utilizamos fotos más oscuras, con a lo mejor pues más tonalidades madera, por ejemplo, pues vamos a recurrir más a este tipo de fotos. Vamos a intentar que siempre tengan como fotos que podamos decir, mira, las podría haber tomado la misma persona, porque en la estética nos recuerdan unas a otras, ¿vale? Se trata de eso. Si te fijas aquí mismo en la presentación, las fotos que yo te he puesto anteriormente, esta está muy iluminada, esta está también iluminada, es decir, vamos buscando como que al final sean fotografías que sean similares, ¿vale? Entonces, esto mismo que te muestro ahora, lo buscamos también en las historias. Una organización similar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si vamos a poner distintos elementos, que más o menos intentemos que estén distribuidos de la misma manera. Si, por ejemplo, a mí cuando me comparten una historia pues que están viendo una formación mía, por ejemplo, pues yo lo que hago es que luego la comparto con un fondo blanco y abajo pongo un texto donde contextualizo o doy gracias o lo que sea. Entonces, si lo comparto, pongo, pues subo un poquito la historia, ¿vale? Y dejo fondo blanco y abajo pongo ese texto. Esa sería una organización que yo siempre sigo para cuando comparto historias de otras personas, ¿vale? Pero lo mismo, por ejemplo, cuando comparto, no sé, cuando recomiendo libros, pues suelo poner a lo mejor arriba un título de libro recomendado, luego en medio la foto del libro y debajo pues pongo un texto explicando de qué va. Entonces, se trata de que más o menos utilicemos una estructura que sea similar, para que de esta manera puedan identificar fácilmente que esas historias pertenecen a nuestra marca. Si cada día subimos historias que son diferentes, un día con un fondo oscuro, otro día un fondo claro, un día con foto, otro día con ilustraciones, un día con una tipografía, otro día con otra, pues al final nuestra audiencia no está identificando esos elementos con nuestra propia marca, sino que realmente le estamos volviendo un poco loco porque no sabe cuándo somos nosotros o cuándo puede ser cualquier otra. De lo que se trata es de que vean las historias y automáticamente digan, ay, esto es una historia de esta persona, de esta marca, y me gusta verlas. Así que no le doy a pasar siguiente, sino que me quedo viéndola aquí. Y luego puedes utilizar plantillas que sean reutilizables. Después te voy a contar cómo hacerlas con determinadas herramientas. Pero puedes tener plantillas que incluso tienes el diseño y así no tienes al final pues ningún problema. ¿Vale? Bien. Genial, ¿no? Pero, Lucía, ¿qué tipo de historias puedo crear? O sea, está muy bien que me cuentes que puedo hablar que tengo que interactuar con mi audiencia, que pregunte, que cree contenido que le pueda interesar para de esta manera destacar, que está genial también, pues eso, el mantener la misma estética. Pero ¿de qué hablo? ¿De qué hablo en mis historias? Vale, pues dentro de las historias, ¿vale? Podemos crear diferentes tipos de contenido. Aquí te he puesto a la izquierda, ¿vale? Tomé la foto tal cual, ¿vale? De una fotografía, pues de un par de bolígrafos que yo tenía, mi propio teclado, o sea, la foto que ves ahí a la izquierda es hecha en el momento para que veas simplemente las opciones que te ofrecen las historias, ¿vale? Ahora vamos a ver de qué podemos hablar en ellas. Pero para que veas que dentro de crear una historia, se pueden hacer distintos tipos. Es decir,
tenemos diferentes formatos que podemos utilizar dentro de las propias historias. Por una parte tenemos la cámara, que esto es la que nos aparece por defecto cuando abrimos las historias. ¿Cómo se abren las historias? Entras en Instagram, arriba del todo tienes una serie de circulitos y el que está más a la izquierda del todo tiene tu foto, tu logo o lo que hayas utilizado como foto de perfil, le das ahí y puedes crear una historia. Bien, ¿cómo podemos aquí entrar en la cámara? Pues es que una vez que tú le das ahí a crear una historia, automáticamente te va a aparecer la cámara. Con lo cual, eso es lo que está por defecto. Podemos hacer fotos con esa cámara si le hacemos un clic al botón este blanco que ves que está dentro del móvil, ves que hay como un círculo blanco en el centro abajo, bien, pues si le das ahí un clic, puedes hacer una foto. Si lo mantienes pulsado, podrás grabar un vídeo. Bien, esto con la cámara. Pero hay otro tipo de historias que podemos hacer. Por ejemplo, tenemos la opción de crear. Y este es el móvil que te he puesto a la derecha, con este fondo naranja, ¿no? Tan llamativo. Que esto aquí podríamos simplemente utilizarlo para poner texto. Si te das cuenta, abajo a la derecha tienes un circulito donde también aparece ese degradado naranja. Si tú le das ahí, te va cambiando el color. Te va poniendo, pues, también tiene un degradado, pues, rosa, otro verde, otro morado, y creo que tiene algún color sólido, ¿vale? Es decir, sin degradado. Pero no solamente puedes utilizar ese circulito que está abajo a la derecha, ¿vale? En el segundo móvil estamos ahora. Bien, en el segundo móvil, en el que tiene este fondo naranja, no solamente puedes cambiar los colores abajo a la derecha, sino que si te vas al cuadradito que está a la izquierda, justo donde pone en directo, al lado ves que hay un cuadradito donde se intuye como un teclado de Mac. Vale, si le damos ahí, podríamos subir una foto que utilizaríamos como fondo. Entonces, ahí ya podemos cambiar el color del fondo o podemos cambiarlo por una fotografía. Hay otra manera, pero luego te lo contaré. De momento que lo veas, que veas que por aquí en el chat Alejandro decía, me tienes que enseñar a cambiar el fondo. No encuentro la opción, luego lo vamos a ver. Pero ahora que veas que dentro de crear tienes multitud de opciones. O sea, puedes crear textos, ¿vale? Que sería esta primera opción, porque si te das cuenta, donde aparece el AA abajo, en ese círculo grande, pues que pone AA, este es para crear texto. A la derecha hay un muñequito, ¿no? Con el fondo morado. Pues esto sería para hacer menciones, para que puedas mencionar a otras personas. Tienes opción de de incluir GIFs animados como fondo, ¿vale? Esto es si te vas a la tercera opción que pone GIF. Y si sigues al final haciendo scroll, digamos, hacia la izquierda, si sigues moviendo estos circuitos, tienes opción también de poner pues accesos directos, me parece que es como puedes incluir también felicitaciones, por ejemplo, de cumpleaños, tienes plantillas ya prediseñadas donde te dicen, por ejemplo, las 3 cosas que, no sé, o los 3 seguidores que más me comentan, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes ya plantillas prediseñadas que puedes utilizar. Tienes también un día como hoy, que lo que hace es buscarte fotos de años anteriores y simplemente que aparezcan, por si las quieres poner como recordatorio para tu audiencia. Yo te animo a que lo explores, ¿vale? Dentro de la opción crear, porque vas a ver que te dan muchas ideas creativas que a lo mejor pues no se te habían ocurrido. Y esto pues, puede ser una buena opción cuando estamos ahí carentes de ideas con nuestro Instagram. Entonces, dentro de crear tienes todas estas opciones, ¿vale? Que te decía, te he puesto aquí textos, menciones, GIFs, pero puedes añadir cuestionarios, preguntas y respuestas, lo que tú quieras. Además de eso, bueno, nos volvemos al móvil de la izquierda. Tenemos Boomerang. ¿Qué es un boomerang? Pues estos vídeos cortitos que parecen un GIF animado donde se hace un movimiento que se repite una y otra vez, ese es el boomerang. Entonces, el boomerang se puede hacer, por ejemplo, pues típicos que hemos visto de personas saltando, de todo el equipo saludando, cada uno haciendo un movimiento, ¿no? Que luego se repite. Y es una buena forma, pues, por ejemplo, de mostrar a nuestro equipo de trabajo dentro de nuestra empresa. O podríamos hacer un boomerang simplemente con un movimiento muy suave. Con un movimiento suave del móvil, donde lo único que hacemos es acercarlo un poco. Por ejemplo, tenemos un producto, vamos a decir que vendemos papelería, que yo vendo unos bolígrafos. Y lo que hago es, estos mismos bolígrafos, en lugar de hacer una foto fija, con el boomerang lo que hago es que acerco un poco el móvil, con lo cual cuando luego lo subo, lo que queda es como si fuese un acercamiento y me alejo, acerco y me alejo, y le da un movimiento muy sutil, muy suave, que es lo que también hace que no todas las historias sean siempre iguales, sino que haya una foto, luego un boomerang, algo de movimiento, un vídeo, y ese dinamismo también es necesario. Bien, podemos hacer boomerangs.
tenemos la opción de layout. ¿Qué es el layout? Esto es simplemente hacer una plantilla con varias fotos. Entonces, si tú quieres poner, pues, por ejemplo, vamos a decir 3 fotos de producto, ¿vale? Pues podrías hacer con layout, poner a la izquierda una foto y luego a la derecha poner 2, una arriba y otra abajo. Y es una buena forma de mostrar 3 productos en una sola historia. O si quieres mostrar a 3 personas del equipo, pues igual, o a 2 o a 4, creo que es hasta 4 lo que permite, o no sé si alguna más, pero puedes utilizar esta opción de layout, ¿vale? Para añadir varias fotografías que has tomado dentro de una misma historia. Super zoom, este es con efecto, ¿vale? Este te pone como un efecto así dramático de música, hace también efectos de, pues no sé, que aparezca fuego o que aparezca un corazón. No es muy profesional a nivel de marca, pero de manera ocasional nos puede servir. De manera ocasional para destacar algo que nos ha gustado mucho, pues se puede utilizar, por ejemplo, el de los corazones, si eso encaja con nuestra marca, ¿vale? Entonces, no es que sea para utilizar o para abusar de él, de hecho cada vez se utiliza menos el super zoom, pero está bien que lo pruebes y que veas en qué momentos puede encajar con tu marca. Finalmente, manos libres. Manos libres es para grabar vídeo. Para grabar vídeo sin tener que tener todo el tiempo pulsado ese círculo blanco que te decía al principio, que es el que está abajo, justo en el centro. En lugar de tener que estar así apretando y todo el tiempo, simplemente le das a manos libres, le das una vez y te pones a grabar. Entonces, esto está muy bien para cuando quieres grabar vídeos que son un poquito más largos y no quieres tener que estar ahí pues apretando porque se te puede ir el dedo y te quedas con la grabación a medias. Entonces, yo te recomiendo que para grabar vídeos utilices el de manos libres y que el otro lo uses la cámara normal para las fotos, ¿vale? Y luego, pues, lo más habitual de esto realmente suelen ser fotos, vídeos y boomerangs. Son las historias como más habituales que se suelen subir dentro de Instagram. Pero, como te decía, tienes aquí las opciones de crear, de layout y de super zoom para compartir otro tipo de contenidos cuando sobre todo pues estamos carentes de ideas. Bien, estos serían como los tipos de historias que podemos crear dentro de Instagram. Mi consejo es el siguiente: combina diferentes tipos de historias, ¿vale? Es decir, combina al final, no que sean todo fotos o que sean todo vídeos o que sean todo boomerangs, sino que a lo mejor apareces en un vídeo presentando un servicio o un producto, vamos a decir, me voy a volver al ejemplo de los bolígrafos, que yo vendo los bolígrafos y te digo, guau, salgo en un vídeo, ya está aquí la nueva colección para septiembre con unos bolígrafos que te van a encantar, traen unos diseños así de chulos. Venga, y paso a la siguiente historia. Y la siguiente historia lo que hago es que muestro como un zoom con lo que te decía, o sea, un zoom, perdón, un boomerang, haciendo ese zoom, como acercando la cámara, pero algo muy suave, para que de esta manera haya un poquito de movimiento. Y ahí le pongo algo de texto. Y en la tercera historia, pues ya pongo una foto del producto, una foto que ya a lo mejor me ha hecho un fotógrafo, que es la que va en la web, etcétera, o una foto que he hecho yo en casa con el móvil. Simplemente, bien, pues subo una foto y a lo mejor ya pongo las características de producto. Digo, pues este bolígrafo viene tal, viene con recambio, de tinta azul, lo que sea, ¿vale? Pero al final de lo que se trata es de que combinemos diferentes tipos de historias, que no sean todas iguales, porque así no aburrimos a nuestra audiencia, así les estamos dando diferentes estímulos. Y algo que además te aconsejo, y yo sé que esto a veces es difícil, es que subas por lo menos 3 al día. ¿Por qué? Por lo que te decía antes. Porque una historia, que sea un vídeo, dura como máximo 15 segundos. Una foto, si no me interesa, puede durar incluso menos, porque la persona puede pasarla y si el vídeo no le interesa, pues también. Pero al final, como mucho, 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 si subimos una única historia, lo que estamos consiguiendo son 15 segundos. Entonces, si subimos 2, ya son 30 segundos. Si subimos 3, ya son 45 segundos. Y quiera que no, 2 parece que se quedan cojas. Con el 3 es como que terminamos de cerrar ese círculo y nos permite que podamos contar más. ¿Tienen que ser las 3 seguidas en el mismo momento? Puedes subir las 3 seguidas o puedes subirlas en diferentes momentos del día. Aquí yo también te aconsejo que vayas combinando, que dependerá de lo que al final también quieras contar. Si estás presentando un nuevo producto, pues no vas a subir una historia por la mañana, otro a mediodía y otro por la tarde, porque igual ya la gente, pues tus seguidores pierden un poco el interés. A lo mejor ahí sí que te interesa subir las 3 seguidas, pero si quieres generar un poquito de expectación, pues puedes a lo mejor decir, hoy vamos a presentar la nueva colección y lo dejas ahí y subes una única historia. Vale.
y a lo mejor le pones una cuenta atrás, lo que sea, pero lo dejas ahí generando esa expectación. Una hora más tarde, ¿estás ya preparado para la nueva colección? ¿Qué crees que incluirá, por ejemplo, ¿no? ¿O en qué crees que nos hemos, por ejemplo, ambientado o que nos ha inspirado? Aquí va una pista. Venga, pues ya hemos subido 2 historias más. Por la tarde, venga, o a mediodía, subimos a lo mejor la historia en la que contamos ya cuál es la nueva colección y ahí las presentamos, ¿vale? Entonces, aquí serían cuantas más, por lo menos a 5 o 6 o incluso alguna más de historias, como límite al día. Tampoco, pues no sé, que no parezca que hayas estrenado temporada en Netflix, sino que realmente tengas pues una serie de historias que vamos a decir, pues a lo mejor 10, ¿vale? En el día, pero que tampoco te limites mucho, que si un día tienes que contar más, pues cuentas más. Se trata de ver más o menos lo que pueda interesar a tu audiencia. Yo siempre digo, mientras que el contenido sea interesante, no importa lo largo que sea, pero tiene que ser interesante. Si vas a subir 10 pero no le interesa a nadie, pues mira, quédate con 3, ¿vale? Vamos a subir 3. Pero al menos sí que vamos a intentar subir esas 3 historias al día. Así que en el chat, venga, decid en el chat quién se compromete conmigo a intentar por lo menos subir 3 historias al día. Por lo menos a intentarlo. Luego yo lo sé que de vez en cuando se puede fallar. 3 al día, que ojo, si no trabajamos en sábado y domingo, no las tenemos que subir en sábado y domingo, pero por lo menos 3 al día. Bárbara dice que sí, ¿vale? Alejandro dice presente, lo intentaremos. Bien, vamos a intentarlo. Que yo sé que puede ser un poco exigente, 3 al día, pero vamos a ponerlo, como dice por aquí María Hernández, dice, vamos a ponerlo como objetivo. Rosa también se intentará, Maite, Amalia dice difícil, no tengo mucho que mostrar hoy. Puedes mostrar, por ejemplo, Amalia, que estás en esta formación. O sea, esto es algo que se puede contar. Hacemos una foto a la pantalla y decimos, me estoy formando para traerte el mejor contenido. Y esto, muy buena opción. Así que yo te aconsejo que también compartas esto. Raquel, lo mismo, comparte que estás en formación, que es una buena forma de que tus seguidores vean que te estás actualizando continuamente y que quieres ofrecerles lo mejor. ¿Vale? Por ejemplo, también Rosa, muchas veces lo que hago es compartir en mi historia las publicaciones de mis proveedores. También puede ser una buena opción, pero recuerda, tenemos que tener historias propias para que de esta manera no solamente asocien a los proveedores a nivel de estética y mensaje, sino que haya, por ejemplo, una historia previa que lo contextualice, que presente, te voy a contar de nuestras marcas favoritas y ya luego compartes las historias de los proveedores. ¿Vale, Rosa? Es una muy buena opción. También Miguel dice, a todos llegaremos, pero no en lo inmediato, el proyecto está en el horno. Bien, Miguel, te entiendo porque oye, abriste ayer la cuenta, pero prométeme, Miguel, que cuando ya empieces vas a intentar, te vas a poner de objetivo esas 3 al día cuando, oye, ya esto empiece a fluir mejor, ¿vale? Nos lo ponemos de objetivo para ir un poquito más adelante. Claro, perfecto, perfecto, me gusta veros así, porque se trata de eso, de que, oye, si un día luego pues no se puede subir porque tenemos el día hasta arriba de trabajo, pues no se suben, no pasa nada. Pero al menos tenemos ese objetivo, ese ideal de subir 3 al día. Ya lo tenemos ahí en mente para decir, también para despertar nuestra observación y decir, oye, ¿qué podría subir hoy? Y que tengamos como esa creatividad ya ahí despierta, ¿vale? Entonces, ese es mi consejo. Y ahora, entendido, hemos visto los formatos, ¿vale? Entonces, yo, ¿qué puedo contar con mi marca? ¿Vale? Entonces, aquí veo, mira, me parece además interesante esta pregunta, José. José Beltrán dice, derechos de imagen, ¿cómo se gestionan? Por ejemplo, ¿puedo publicar una foto de tu presentación? En principio, sí. A ver, no suele haber problema cuando tú, por ejemplo, haces una foto de pantalla, imagínate, de una presentación, y además mencionas al ponente. Por cierto, soy Lucia Jiménez Vida, todo seguido, para que me podáis encontrar. Pero no suele haber problemas, porque realmente a mí, por ejemplo, José, me estarías dando una promoción. ¿Sabes? Si tú dices, estoy en una formación de Instagram con Lucía Jiménez Vida, realmente al final estás compartiendo algo bueno, pues que a mí me está dando visibilidad, que va a hacer que tus seguidores me conozcan. Entonces, yo no te denunciaría, obviamente, por subir esa presentación. Otra cosa es que subas, imagínate, una historia de cada una de las diapositivas contando todo lo que yo cuento. Pues igual dices, hombre, pues igual estás contando demasiado, ¿no? Esto es como cuando le contamos a alguien una peli. Genial. Ahora, si te cuento la película entera con todos los spoilers y todo lo que ocurre y te desvelo toda la trama, pues pierde un poco la gracia, ¿vale? Entonces, claro, derechos de imagen, pues tenemos siempre también que usar un poco el sentido común. Si vamos a compartir historias
de nuestros proveedores, al final son nuestros proveedores y de nuevo les estamos dando esa promoción. No tendría por qué haber problema porque les estamos dando crédito, ¿vale? Esto es importante, damos siempre crédito. Otra cosa es que busquemos una imagen en Google, cogemos la imagen de cualquier web, la descargamos y la subimos y no ponemos ni de quién es ni de nada. No, porque eso sí que sería al final estar infringiendo derechos de imagen. Estamos cogiendo la fotografía de un fotógrafo y utilizándola porque nosotros queremos. Aquí os dice Alexandro, que dice, para fotos, si descargáis Pexels o Pixabay. Y otra que os voy a poner también muy buena, os la pongo en el chat, ¿vale? Para que lo tengáis, es Unsplash, ¿vale? Este es otro banco de imagen, junto al que os ha dicho Alexandro, que es Pexels o Pixabay, ¿vale? O si no, Unsplash. Ahí tenéis fotos que son libres de derechos de imagen. De ahí podéis utilizar fotografías que vais a poder subir a vuestro Instagram y que vais a poder subir también a vuestras historias. Y, a ver, se agradece si se menciona, lógicamente, al autor de la fotografía, pero no es obligatorio, no estaréis infringiendo ningún derecho de imagen, ¿vale? Entonces, importante, ¿vale? Eso sí, muy importante cuando usamos fotos que sean de este tipo de bancos, ¿vale? Eso sí, pero cuando hacemos una foto nuestra a una pantalla porque estamos acudiendo a una presentación o porque hemos ido, cuando se puedan ir a este tipo de presentaciones presenciales y se la hacemos al ponente, pues al final le estamos dando promoción. No hay problema generalmente en esas cosas. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Vale, los tienes, Mariola. Los bancos de imagen los tienes en el chat, ¿vale? Son Pexels con X, Pixabay y Unsplash, ¿vale? Pero en el chat los tienes escritos. Los acaba de poner Alexandro de nuevo. Muy bien, entonces, ¿qué podemos contar? Ahora que ya hemos visto todo el tema este de derechos de imagen y de cómo lo hacemos. A ver, aquí. Bien, en primer lugar, pues lo que interesa a tu audiencia. Y aquí regresamos a lo que veíamos antes. Nos vamos a informar muy bien de qué es lo que le interesa a mi audiencia. Entonces, conforme vayamos conociendo a la audiencia, conforme conozcamos a nuestra comunidad, podremos hablar de eso. Yo sé que, por ejemplo, a mi comunidad, como decía antes, ¿vale? Mi comunidad le encanta la papelería. A ver si en el chat decían por aquí Pexels, Pixabay y en Splash. Los tenéis en el chat. O sea, si subís un poco arriba tienen que estar. Pone que está para todos los panelistas y participantes. Ah, vale, los han puesto, a ver, para los panelistas. Si lo puedes poner, Alexandro, para todos los participantes, te lo agradezco. Porque sí, es verdad, está solo para panelistas. Si los podéis poner por aquí, a ver, seleccionáis al enviar el chat, podéis seleccionar dónde aparecen, ¿vale? Si no, os lo pongo por aquí en un momento, en Splash, Pixabay y Pexels, ¿vale? Ahí está. Sí, Alexandra también lo ha puesto ya, genial. Bien, continuamos, ¿vale? Como decía, vamos a informarnos de lo que le gusta a la audiencia. Yo, por ejemplo, sé que a mi audiencia pues le encanta el tema de papelería y que se compran agendas. ¿Quiere decir que toda mi audiencia compra agendas? Pues no, porque no todo el mundo la utiliza. Y yo, de hecho, por ejemplo, utilizo mucho más Google Calendar, pero me encanta la papelería también. Entonces, cuando yo anuncio cuál va a ser la agenda que voy a utilizar para este año, yo sé que hay muchas personas que les interesa porque se fían de mi criterio y van a comprar la agenda que yo recomiende. Y de hecho, así sucede. Entonces, yo ya sé que les encanta ese tema. Yo sé que llega el momento de agendas y que si yo hablo de locura, ¿qué agenda vais a elegir este año? Y este tipo de cosas, pues que muchas personas van a interactuar. Yo sé que además van, por ejemplo, pues van a preguntar también, pues no sé, por libros, por crecimiento personal que decía antes, por productividad, por hábitos, que muchas de mis seguidoras son madres, por lo tanto están ahora en plena vuelta al cole y con toda la incertidumbre que ha habido. Entonces, yo sé que si hago comentarios de ese tipo dirigidos a madres, muchas personas de mi audiencia, muchas de esas mujeres no son madres, pero la mayoría, o al menos un gran número, sí que lo son. Entonces, ellas se van a sentir identificadas. Como decía, esto es una cuestión de escucha activa, de saber en todo momento qué es lo que le interesa a mi audiencia y de ir al final, pues, aprendiendo sobre la marcha. Entonces, no te agobies ahora si todavía no tienes tanta información sobre tu audiencia, pero al menos ve escuchando. Y conforme vayas aprendiendo, pues vas a poder ir generando cada vez mejor contenido e irás creciendo. Conforme crezcas, tendrás una audiencia mayor, con lo cual tendrás más respuestas y más aprenderás. Yo siempre lo digo, el marketing digital es una bola de nieve. Una vez que se activa,
empieza a crecer todo. Así que vamos a generar contenido que por supuesto esté relacionado con nuestra marca. ¿Por qué hablo yo de agendas? Porque yo hablo de productividad. Y las agendas están relacionadas. ¿Por qué hablo de papelería? Bueno, pues porque es una buena forma de planificar, de planear, de que al final yo también digo, oye, pues si vamos a planificar sobre el papel, al menos que sea con un bolígrafo bonito y que escriba bien. Este tipo de cosas. Pero al final de lo que se trata es de que yo sé, dentro de lo que yo puedo hablar, que pueden ser, por ejemplo, productividad y hábitos, dentro de que yo hablo de eso, ¿qué es lo que les gusta? ¿Les gusta la papelería? Pues hablo de papelería. Si yo sé que les encantan las aplicaciones, pues hablaría de más aplicaciones. Sí, que también les gustan, pero en menor medida, por ejemplo, ¿no? Que el papel. Pero se trata de eso, de ver, vale, esto está relacionado de forma directa o indirecta con mi marca, pero tiene cierta relación y sé que además le interesa a mi audiencia. O si yo, por ejemplo, vamos a decir, a mí me gusta el fútbol, yo sigo el fútbol, yo soy del Sevilla y por supuesto que vi cómo ganaba su sexta Europa League y todo esto, pero yo esto no lo compartí en mi Instagram. ¿Por qué? Porque mis seguidoras pasan del fútbol, o sea, no les interesa el fútbol para nada y que yo de repente comparta, ¡buah, qué alegría que el Sevilla acaba de ganar su sexta Europa League! Pues a mi audiencia me va a decir, vale, Lucía, ¿qué me estás contando? ¿Desde cuándo a ti te gusta el fútbol? Entonces, sí, como marca personal, vale, lo podría compartir, pero realmente yo sé que es algo que no es relevante para mi audiencia. Entonces, ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿esto es relevante para mi audiencia? ¿Esto les interesa realmente? ¿Esto es lo que quiero compartir con ellos? ¿Vale? Entonces, ahí es donde tenemos que ver cuáles son sus gustos, qué es lo que está relacionado con mi marca y qué es lo que le gusta a mi audiencia y ahí compartir. Si yo supiese que mi audiencia es futbolera, pues aunque yo no hable de fútbol o aunque mi marca no esté relacionada con el fútbol, yo podría mencionar eventos deportivos, pero es que sé que mi audiencia, si le menciono determinados eventos deportivos, no lo están siguiendo, no están en esa actualidad, con lo cual no habría conexión. ¿Qué hago? Que recurro a otro tipo bueno, pues al final de elementos de la cultura pop, del imaginario colectivo, donde podamos conectar mejor. ¿Cómo puede ser, como te decía, crecimiento personal o papelería? ¿Vale? Entonces, al final es, ¿cuáles son los gustos de mi audiencia? ¿Qué les interesa? ¿A qué aspiran? ¿Qué temen? ¿Por qué se preocupan? ¿Cuáles son sus necesidades? Y en función de eso yo elijo los contenidos de los que voy a hablar. Pero no solamente eso, una vez que sí, tengo en cuenta mi audiencia, todo esto lo hemos ya interiorizado y lo tenemos clarísimo, pero ¿qué puedo contar? Pues le puedes mostrar, por ejemplo, el detrás de las cámaras. Y aquí es donde puedes contar el día a día. Y ahí es donde entra el que si acudes a una formación de este tipo, hagas una foto, la subas a las historias y digas, estoy aprendiendo o estoy formándome con Lucía Jiménez Vida sobre Instagram para así traerte un mejor contenido. Y luego incluso podrías subir una segunda historia donde digas, que ahora cuéntame, ¿qué tipo de contenido te gustaría ver de ahora en adelante? ¿Vale? Entonces, pues sube historia y que te contesten. Y vas ahí pues ya como hilando una historia con la otra. Puedes mostrar el día a día de tu propio trabajo, desde el llego a la oficina o enciendo el ordenador en casa o esta es mi oficina en casa, teletrabajando, este tipo de cosas, a cómo se me presenta el día y aparecemos delante de la cámara hablando, contando, o al final lo que se nos ocurra de nuestro día a día que consideremos que pueda ser interesante. De nuevo, si a mi audiencia le interesa el tema de productividad, planificación y hábitos, yo sé que si hablo de pues hoy me he organizado el día de esta manera y estas son las tareas que tengo, pues sé que eso les va a interesar, pero a lo mejor a tu audiencia eso no le interesa, o sí, ve probando. Entonces, muchas veces también tenemos ese miedo de, pero ¿y si lo que hablo no les gusta? Pues no pasa nada, te lo harán saber, o sea, no tendrás apenas interacciones, genial, pero tú lo has probado. Entonces, ve probando temas, ve probando historias, ve probando qué funciona y qué es lo que no, qué es lo que interesa. Y cuentan detrás de las cámaras. Como decía, puedes contar ese día a día de trabajo, de enseñar dentro de la oficina, de cómo os habéis adaptado a toda esta situación dentro de la empresa, de si estás trabajando o no en casa, de a lo mejor, pues, no sé qué herramientas utilizáis, lo que sea. Presentación del equipo. Si trabajas con más personas que son al final visibles o que al final, pues, oye, puedes ir presentando a los distintos equipos. Aquí tenemos al equipo de redes sociales, o aquí tenemos a la persona encargada de las redes, o aquí tenemos a la persona encargada de los pedidos. Ella es la que siempre prepara tus pedidos con tanto amor. Esta es la persona que hace esto. Y muy buena manera de que al final digan, ah, mira, que en la empresa hay un equipo.
¿Que estamos solos nosotros? Pues no pasa nada. O sea, mostramos nuestro día a día. Si somos muchísimos también, los que yo ahora tengo a 2 personas que trabajan conmigo, pero yo empecé sola. Entonces, no pasa nada, podemos ir simplemente contando nuestro día a día, ¿vale? Es decir, que al final contemos nosotros, cómo nos organizamos, que eso también puede ser interesante. Podemos hacer adelantos de lanzamientos, pues el ir, por ejemplo, si vamos a lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio dentro de una semana, vamos a decir, pues ya desde ahora podemos ir dejando pistas en las historias, mostrando algunas imágenes de, ay, no puedo enseñar mucho, pero y vamos creando ese ruido, esa expectación. Podemos contar cómo se preparan los pedidos, pues que al final vean la experiencia de cómo es recibir uno de tus pedidos. Si tienes un e-commerce, si vendes online y demandas producto, el hecho de cómo hemos preparado esta caja, por ejemplo, para una persona y que antes de cerrarla, por supuesto, y precintarla, enseñemos cómo es cuando tú abres, a mí me muestra cómo es la experiencia de recibir un paquete de tu marca. Hay una marca, por ejemplo, que es de Singular Olivia. ¿Vale? De Singular Olivia, que está en Segovia. Mandan a toda España y no sé si a todo el mundo, pero ellos lo que hacen es que, bueno, al final en The Singular Olivia lo que tienen sobre todo son productos cosméticos naturales, pero fabrican sus propios jabones. Entonces lo que hacen es que con cada pedido te mandan un jabón pequeñito que es muy oloroso. Entonces, algo de lo que presumen es de no te extrañes si el repartidor te pregunta por qué huele tan bien este paquete o este pedido o algo así. ¿Vale? Entonces, intentan siempre jugar un poco con eso. Y cuando incluso recibes el email de confirmación, como que ya te están adelantando que el pedido va a oler de manera especial. Y cuando lo recibes, efectivamente, uno antes de abrir la caja ya huele muchísimo y cuando la abres, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, esa antelación, esa preparación, lo podemos contar en las historias, porque es una manera de yo ver que hay mimo, que hay cuidado. Entonces, si eso es algo que destacas en tu marca, cuéntalo. No lo digas, enséñalo. Esto mismo, ¿hay eventos especiales? Cumpleaños, presentaciones, cualquier cosa al final que sea algo diferente dentro de la marca, cuéntalo. Cuéntalo, o sea, al final vas a ver que tienes muchísimo más para contar de lo que inicialmente pensabas. De lo que se trata es de que tú vayas viendo como relevantes los momentos cotidianos de tu día a día. Porque piensa que las personas que siguen a tu marca, sí, las siguen porque les gustan los productos o los servicios, pero al ver cómo es tu día a día, van a conectar luego también con esa, digamos, esa persona que es la que está detrás de la marca, con esa, digamos, voz humana, ¿no? Que hay detrás de cada cuenta. Va a dejar de verlo como una marca corporativa y realmente va a empezar a conectar a otro nivel. Y eso es lo que muchas veces al final nos ayuda a fidelizar a nuestros clientes. El hecho de que nos dejen de ver como una marca así corporativa fría y empiecen a tener esa cercanía. Entonces, cuenta ese detrás de las cámaras. Aunque a ti te parezca irrelevante, cuéntalo. Ya verás si funciona o no funciona. Ya te irás diciendo, ya te irás respondiendo al respecto tu audiencia. Otro ejemplo, por ejemplo, que también lo hacen muy bien en Instagram concretamente, es Fauna y Flora. Son diseñadores de joyas y ellos pues tienen como unos valores de marca muy claros. Al final están en el campo, lo ven todo como con mucha calma y transmiten mucho de esa vida en el campo. Entonces, transmiten, se ven cómo tienen preparados todos los pedidos, por ejemplo, cuando los van a enviar, de ya tenemos preparados los pedidos de esta semana y nos disponemos estamos esperando a que el mensajero venga por ellos. Entonces los ves, que están como con mucho cuidado, o si por ejemplo vas a enviar, imagínate, ¿no? Una promoción especial en la semana de todos los pedidos de esta semana o de este día, recibirán una lámina de regalo con una frase de tal. Pues eso al final ves cómo lo vas metiendo dentro de los pedidos. Todo esto al final se puede hacer. Sí, Cristina, he comentado de ejemplos de Singular Olivia, por una parte, y el otro es Fauna y Flora, ¿vale? Son dos marcas que si queréis podéis mirar para ver también pues qué tal funcionan y cómo lo van haciendo. ¿Qué más podemos contar? ¿De qué podemos hablar en nuestras historias? Pues por supuesto, de los productos y los servicios. Yo lo sé. Muchísimos gurús dicen aquello de no vendas, no hables de ti, y no se trata de abusar, ¿vale? De hablar de nosotros en exceso, de que solo vendamos y estemos con la vena comercial. Pero por supuesto que podemos tratar, o sea, nuestros productos y servicios. Yo os recomiendo hacerlo
digamos, en un 20%, ¿vale? Es decir, un 80-20, un 80 de contenido que sea más formativo, informativo y de entretenimiento, y un 20% que sea más comercial. Quiere decir que de cada 5 historias, por ejemplo, una es de venta. O que de 5 días de la semana, un día, pues lo vamos a dedicar a promocionar un producto o un servicio en concreto. ¿Vale? De eso se trataría, tener más o menos como esa dimensión, porque si solo hablamos de productos y servicios a nivel comercial, es decir, los productos y servicios siempre pueden estar presentes y que se vean y los enseñemos y demás, pero a nivel comercial, de hablar de sus características y buscar venderlos, si solo estamos buscando la venta, 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 al final eso acaba cansando. Por eso primero hemos visto los dos puntos de enseñar detrás de las cámaras y lo que interesa a la audiencia. Primero esto. Y luego además podemos hablar de productos y servicios. ¿De qué podemos hablar de nuestros productos? ¿Simplemente enseñarlos con sus características? No, podemos presentar cada uno de ellos, por supuesto, características y beneficios. Hablar de, oye, pues tenemos este o tenemos este otro, o tengo estos servicios. ¿Quieres saber cómo puedo ayudarte? Pues mira, tengo este y este servicio y además puedes comprar este y este producto, por ejemplo. O sea, eso está bien, eso lo podemos hacer, subir varias historias donde contamos a modo de recordatorio, por ejemplo, ahora septiembre, mucha gente llega del verano y es como, ya tenemos activa, imagínate, ¿no? La consulta. Si, por ejemplo, tenemos una consulta de nutrición o de psicología o algo por el estilo, pues ya tenemos activa la consulta. Te recordamos cómo podemos ayudarte. Y subimos una serie de historias de, pues tienes sesión que sea, por ejemplo, online. Tenemos también presencial con todas las medidas. Tenemos sesiones sueltas o tenemos bonos, lo que sea, pero al final podemos enseñar ahí los distintos servicios. A nivel de producto, pues si son muchos no los contamos todos de una vez, pero podemos contar las diferentes líneas de productos que tenemos. Podemos contar también dentro de las historias cómo se utilizan. Hay veces que hay productos que dices, oye, pero esto cómo lo utilizo, o sea, o qué usos le puedo dar, ¿no? Pero ¿cómo se puede utilizar? Pues voy a decir, una mascarilla facial. Pues a lo mejor, si esa mascarilla me dices, primero tienes que exfoliarte la piel, tenerla bien limpia. Y cuando ya tienes la piel limpia, entonces la utilizas y así, pues oye, a lo mejor a mí no se me había ocurrido que esa era la manera idónea de utilizar una mascarilla para la piel. A lo mejor me la ponía sin antes exfoliarla, o a lo mejor no hace falta hacer esa exfoliación de la piel previa porque la mascarilla ya lo incluye, no lo sé, o sea, hablo por decir, pero es como vamos a contar cómo se puede utilizar mejor el producto que estamos vendiendo. Incluso ideas de uso. Si yo, por ejemplo, tengo pues una libreta, ¿vale? Pero que es una libreta que no es en blanco, sino que, bueno, pues que contiene a lo mejor algunos elementos, pues no sé, como fecha o que me pone el asunto, cualquier cosa, pues te puedo decir, ¿cómo la puedes utilizar? Pues la puedes utilizar para tus reuniones o la puedes utilizar a modo de resumen de los libros que lees, no sé, ¿vale? Al final se trata de ver que otras ideas se pueden llevar a la práctica con nuestros productos. Es decir, que yo vea al final la versatilidad del producto que vendes. Por supuesto, promocionar lanzamientos, importante. Hay un lanzamiento nuevo de producto, esto tiene que ir en las historias, en varias historias, de hecho. O sea, esto tiene que ocupar más, no en una única, sino que le vamos a dedicar muchas historias porque tenemos que hacer mucho ruido, porque tienen que enterarse de que hay un nuevo producto, de que hay un nuevo servicio que estamos lanzando. Y a lo mejor ahí, pues, en vez de ser un 20%, subimos a un 40% de promoción o un 50%, pero será de manera ocasional para un lanzamiento concreto, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Pues cuando hay promociones especiales, llega Black Friday, llega Navidad, tenemos promos especiales, igual, nuestra audiencia se tiene que enterar, se lo tenemos que contar. Ten en cuenta que en redes sociales hacen falta hasta 12 impactos hasta que una persona se decide a comprar, con lo cual muchas veces pecamos de no compartir ese contenido, de no, ay, es que no quiero ser muy promocional, y no promocionamos y no vendemos. Y al final se trata de también compartir este contenido, compartir esas promociones especiales, porque eso es lo que va a hacer que vendamos, porque una persona necesita verlo repetidas veces hasta que por fin se decide a comprar. No es que digamos en un mismo día te lo muestro 12 veces, pero sí en distintos días. Y luego también testimonios de clientes felices. Si recibes comentarios, te dejan testimonios en la web, reseñas en Google, por ejemplo, o si te dejan eso al final un comentario que te escriben por privado de me ha encantado la sesión que he tenido contigo o el producto, me encanta cómo lo he recibido,
hazle captura de pantalla. Aquí, que antes me preguntabais por los derechos de imagen. A mí, cuando hago captura de pantalla de un mensaje que me han escrito por privado, si es por privado, a mí me gusta taparle la foto y el nombre de la persona, porque entiendo que una persona que me escribe a mí por privado no tiene por qué verse expuesta ante mis seguidores. Entonces, no es que sea obligatorio, pero es que a mí no me gustaría que realmente pues mostrasen a lo mejor que yo me interactúo con una marca concreta, porque no lo sabemos al final qué tipo de cuenta tiene esa persona. A lo mejor es una cuenta profesional y no quiere pues que se le vea interactuando a nivel personal con una marca. Vale, a lo mejor no está haciendo un buen uso o lo que sea, pero por lo que sea, si no se ha escrito por privado, a mí me gusta mantener la conversación en privado. Si el comentario lo ha puesto público, con su nombre o con su nombre de usuario, en ese caso sí se podría, o sea, yo por lo menos ahí sí muestro el nombre, pero porque ese comentario ya aparece público en una web, por ejemplo, o en Google o lo que sea, porque eso ya lo puede ver todo el mundo, ¿vale? Esa sería para mí, por ejemplo, como la diferencia. Pero al final se trata de tener esos testimonios de clientes felices, personas que han comprado el producto o el servicio, están contentos, nos mandan un comentario, lo compartimos y damos las gracias, porque eso es lo que nos da esa prueba social para que luego otras personas se decidan también a comprar o contratar nuestro servicio, el que digan, anda, mira, pues a esta persona le ha funcionado, ¿vale? Es aquello de dónde entramos, en el bar que está lleno o en el que está vacío. Ahora ya lo sé, que con las condiciones que hay todo cambia, pero generalmente vamos al sitio que está lleno, es el que nos da confianza. Vamos al mercado y vamos por primera vez y hay puestos que están vacíos y otros que tienen gente esperando. Pues nos da más fiabilidad del que tiene gente esperando, porque decimos, por algo será. Entonces, aquí al final es igual, testimonios de clientes felices, que vean personas felices que nos compran. Y luego, a la hora de qué puedo hablar, a mí me gusta, esto es algo que comparto en la Academia de Emprendedores Creativos, es el método FIE. Es el de formar, informar y entretener. ¿Vale? A la hora de nosotros pensar de qué puedo hablar, en general en redes sociales y en concreto en las historias, nos planteamos, vale, pues puedes publicar contenido que sea formativo, es decir, el cómo se usa un producto o, por ejemplo, regreso a lo que decía antes, ¿no? El ejemplo de la mascarilla. Yo puedo hablar del producto y de cómo se utiliza y sería un contenido formativo, pero también puedo hablar de, por ejemplo, las propiedades o de cómo cuidar la piel o de hablar, no sé, de las diferentes capas de la piel y de cómo penetran las cremas, algo así. Y todo esto al final sería contenido formativo, que estaría relacionado con lo que yo vendo, que son cremas. ¿Vale? Si yo lo que ofrezco son servicios, por ejemplo, y lo que tengo es que yo, pues, soy profe, por ejemplo, que veía por aquí, ¿no? Profe de inglés, por ejemplo, pues, ¿qué puedo hacer? Pues dar contenido formativo. Si yo soy profe de lo que sea, o consultor o consultora de lo que sea, al final yo doy formación sobre un tema, yo asesoro sobre algo, con lo cual puedo crear historias donde lo que hago es enseñarte sobre algo en concreto. Por ejemplo, en TikTok, que es otra red social, pero son comunes, pues algunas cuentas que te enseñan a cómo se pronuncian determinadas palabras o cómo puedes decir, por ejemplo, de nada, de diferentes maneras, que no sea solo you're welcome, ¿no? Sino que cómo lo puedes decir de distintas formas. Y es una buena forma de ofrecer ese contenido formativo. ¿Vale? Entonces, al final lo que estamos haciendo es enseñar, educar. Y esto te lo digo, si somos profes o somos consultores, al final estamos enseñando continuamente y nos resulta un poquito más fácil. También si somos coach o psicólogos o nutricionistas, cuando vendemos producto, pensemos, vale, ¿con qué está relacionado el producto que vendo? Si yo vendo, por ejemplo, infusiones naturales, pues a lo mejor puedo hablar de las propiedades de cada una de esas infusiones y estaría enseñando, estaría educando, estoy formando, ¿vale? Además, informo. Cuando informo, doy esa información más aséptica, pero que por supuesto me interesa a mí. Puedo informar sobre la actualidad, siempre que esté relacionado con mi sector y con mi marca. Puedo informar, por ejemplo, sobre un producto, sobre lanzamientos, sobre promociones especiales. Puedo informar de que quedan pocas unidades de determinado producto. Todo eso también es información. Y entretenimiento, que a veces parece que es lo que más cuesta, pero también tenemos que pensar, ¿qué es entretener? Pues podemos poner juegos, cuestionarios, ahora vamos a ver algunas opciones, pero por ejemplo podemos poner una serie de 3 historias con cuestionarios donde ponemos, venga, acierta, ¿cuánto sabes sobre? Y ponemos el tema del que sea.
¿vale? ¿Cuánto sabes sobre, vamos a decir, infusiones naturales? ¿Vale? ¿Cuánto sabes sobre las infusiones naturales? Pues, y yo te voy poniendo preguntas. ¿El rooibos es un té o es solo una infusión? Por decir algo. Y entonces yo pongo distintas opciones. Es un té, pero no tiene teína. Es solo una infusión. No, no es un té. Yo qué sé, pongo distintas opciones y solo una es válida. Entonces, pongo una pregunta. Historia 2, pongo una segunda pregunta. Historia 3, pongo una tercera pregunta. Dejo que pase el tiempo, la gente se ha ido contestando, les aparece cuál es la que está bien y luego subo una serie de historias que sean formativas y una última promocionando mi rooibos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esa manera he creado una secuencia de historias donde he entretenido primero, luego he formado, he educado acerca de algo y finalmente he informado sobre qué producto tengo yo relacionado con esto. Y mientras tanto, he ido generando esa necesidad de decir, oye, pues esto del rooibos, por ejemplo, me puede interesar dentro de las infusiones naturales. Pero esto mismo aplicado a cualquier negocio, a cualquier sector. Se trata de encontrar al final qué podemos ofrecer a nuestra audiencia que sea un poco distinto, que le haga pasar un rato con nosotros. ¿Pueden ser atractivas mis historias sin utilizar aplicaciones externas? Sí, se pueden hacer, por supuesto, historias que sean atractivas sin utilizar aplicaciones. Muchas veces pensamos que para subir historias y que sean bonitas tenemos que tener instalado de todo en nuestro teléfono móvil y que hay que saber de diseño gráfico y absolutamente de todo. Pero realmente las historias pueden ser atractivas siguiendo lo que veíamos antes, mantener esa paleta de color, utilizar tipografías, añadir stickers, podemos además combinemos diferentes tipos de historias, foto, vídeo, boomerang, ¿vale? Es decir, pueden ser atractivas, por supuesto que sí. ¿Cómo? Bueno, pues aquí te quiero enseñar unas historias que yo he subido recientemente, ¿vale? Estas son historias de mi cuenta personal de Lucía Jiménez Vida, donde, bueno, pues como te decía, yo utilizo mucho el color rosa, el azul, los colores crema, ¿vale? Son colores que al final yo utilizo con cierta frecuencia. Entonces, en la primera que aparece a la izquierda, que pone muchas gracias, al final aquí yo lo que hice, voy a ir contando, ¿vale? Como he hecho yo estas historias para que veas que no tiene ninguna dificultad. Lo que hice fue simplemente montarme el set, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es? Pues que yo tengo una especie de alfombrilla rosa que me ocupa toda la mesa, ¿vale? En lugar de ser la alfombrilla del ratón pequeñita, pues me ocupa toda la mesa para que se me mueva y bueno, pues al final estar más cómoda y realmente es como una especie de protege escritorio, ¿vale? Vamos, que está en Amazon. Entonces, tengo como esa alfombrilla rosa. Nos sirve cualquier fondo, ¿eh? Aquí podemos utilizar, vamos, lo que tengamos en casa, pero realmente, vale, y dije, bueno, pues como el rosa es mi color, lo pongo esto de fondo. Esto fue de una mascarilla precisamente que una clienta que se dedica a eso, pues me mandó de regalo. Entonces, me lo mandó también pues con ese mensajito y demás. Yo, lógicamente, quería agradecérselo, pero además, al ser clienta, le quería dar visibilidad a ella, ¿no? Entonces, quería que se viese como muy bien también ahí la mascarilla y todo. Simplemente monté el set, como te digo, cuidé que el fondo tuviese este color rosa porque es un color de mi marca. Luego tenía por casa unas hojas de estas de eucalipto y demás, de estas secas, pues se las puse arriba, que son esas que que no se ven verdes por el filtro que utilicé, pero que realmente eran más verdes, ¿vale? Entonces le puse así como por darle un toque natural, porque es una crema pues como más natural. Puse lo que ella me había mandado, como también, bueno, pues por al final darle, como demostrar todo, ¿no? Lo que me había mandado ella en el paquete. Y luego ese muchas gracias lo puse en el azul, que lo que hice fue ponerlo de un color parecido al de la postal, que pone The Island, ¿vale? Entonces, como por mantener también esa armonía cromática. Claro, en lugar de ponerlo también rosa, el muchas gracias, que hubiese quedado todo como muy recargado, lo que hago es buscar un color que contraste, pero dentro de mi paleta de colores. Yo, como te he dicho, utilizo el rosa y utilizo el azul. Pues busco ese azul. En lugar de poner cualquier azul, pues pongo un azul parecido al que aparece dentro de la propia, que no me sale la postal, ¿vale? Y abajo del todo pongo un texto. Pues mi querida Miriam me ha regalado esta super mascarilla para que cuide mi piel, una sesión de spa en casa, bla, bla, bla. Esto yo sé que a mi audiencia le interesa. ¿Por qué? Porque hablo de hábitos y hablo de autocuidado, ¿vale? Entonces yo sé que esto puede interesar. ¿Qué es lo que además hice? ¿Ves esas líneas blancas que aparecen alrededor del producto, de la crema? Bien, estas líneas son GIFs animados. Un GIF
que se puede incluir desde las propias historias. Ahora te voy a enseñar cómo. Busqué simplemente, a mí me gusta buscar en inglés porque aparecen más cosas, pero se puede buscar en español. Yo busqué white lines, líneas blancas, y me aparecieron estas de aquí. Entonces eso fue lo que hice, ponerle como para remarcar el producto, para que no quedase, digamos, pues se diluyese con el fondo, lo que hice fue resaltarlo con esas líneas. Simplemente, como ves, es tan sencillo hacer esta historia como tomar una foto, ¿vale? Tomar una foto, montar un poco pues cómo quieres que aparezca esa foto, poner la tipografía que yo suelo utilizar y unos GIFs animados, ¿vale? Segunda opción, el de en medio. Aquí era que estaba hablando precisamente de qué agenda es la que voy a utilizar y demás. Entonces puse en la de en medio, venga, una pista más. Si te das cuenta es la misma tipografía que utilicé en la historia anterior y también en la siguiente. Siempre utilizo las mismas tipografías y si te das cuenta siempre es la misma estructura. Una foto es del 25 de agosto, la otra es del 2 de septiembre y la otra también del 2. Pero si te das cuenta siempre arriba un titular y abajo como donde yo pongo el texto ya en un cuadradito como con más texto, ¿no? Donde ya lo expreso mejor. En este caso esta de en medio no era una foto, sino que era un boomerang, como te dije antes, en el que me acercaba un poco, entonces tenía un poquito de movimiento. Pero así de sencillo, simplemente busqué ahora un fondo azul, esto es un mueble, el que yo tengo justo detrás, y puse ahí estos elementos para que así resaltase, ¿vale? Ya está. Y en el tercero, ¿qué es lo que hice? Bien, yo para poner este fondo de color crema, lo que hice fue utilizar una foto cualquiera, ¿vale? Podemos utilizar cualquier foto que esté en el carrete y me fui a la herramienta de pintar, que ahora te la voy a enseñar dónde está. A utilizar la herramienta de dibujar o pintar, lo que hice fue dejar pulsada la pantalla y automáticamente se me puso todo de este color. De esa manera es como conseguimos pintar el fondo, ¿vale? Entonces, veía por aquí, ahora me estáis preguntando, sí, ahora os cuento. Luego, simplemente la tipografía. Ha llegado el momento, me has elegida para este año, te la presento con un 10%, aquí tienes... ¿Vale? De esta manera, como ves, es súper sencillo. Esta última te la he querido traer para enseñarte que muchas veces podemos subir historias sencillas, sin fotografía, donde simplemente ponemos un fondo que encaje con nuestra marca, que encaje al final con nuestros colores y con las tipografías. Vale, veo que me estás preguntando sobre esto. Me dices, ¿es posible sobre un fondo con el color corporativo poner una foto de nuestra galería? Sí, ahora te voy a enseñar cómo Rosa, os lo voy a enseñar a todos. Y Mariola me dices, ¿cómo haces el cuadro de abajo? Esto es con la opción de tipografías que encontramos en el propio Instagram, ¿vale? La tipografía, una de las últimas que aparecen, ahora tenemos muchísimas, pues una de las últimas, en una de las opciones, lo que os recomiendo siempre es como buscar digamos, o sea, el probar todas las opciones que os dan las tipografías. Entonces, ahora os voy a enseñar dónde está. Voy a pasar un momento, ¿vale? Bien, cuando nosotros vamos a crear una historia, lo primero, una vez que hemos hecho una foto, un vídeo, un boomerang, lo que sea, lo que nos aparece es una imagen como la de la izquierda, ¿vale? Cuando le damos a texto, nos aparecen las diferentes opciones de tipografías. Entonces, ahí puedes seleccionar la tipografía que quieres abajo, ¿vale? Abajo, si tienes la versión nueva, si no, pues te aparecen menos, aparece arriba. Pero si no, abajo, tiene un montón de tipografías que puedes seleccionar. Tú seleccionas, vas probando la que te gusta y luego arriba puedes elegir el color de la tipografía y si quieres que tenga fondo. Entonces, si tú seleccionas que tenga fondo, te aparece con este recuadro, ¿vale? Que está aquí, con este recuadro que aparece de fondo para que se vea mejor. Es una opción de las nuevas tipografías. Si no te aparece de esa manera, pues lo que puedes hacer es irte a la herramienta dibujar, dibujar así, que no va a quedar tan cuadradito, pero dibujas así un poco y ya pues le pones ahí lo que tú quieras, ¿vale? María la dice, hecho, genial. Entonces, es en el texto, ¿vale? En el texto yo por eso siempre digo, prueba todas las tipografías que te ofrece Instagram, prueba todas las opciones que tiene hasta que encuentres la que te gusta. Yo, cuando vi que esta de aquí eran las tipografías que más encajaban con mi forma de ser o con lo que yo transmito, pues dije, vale, pues utilizo estas y son las que uso siempre. De vez en cuando me la puedo saltar, por supuesto, pero generalmente son las que utilizo y esto ya le da una continuidad. ¿Se das cuenta? Hay una continuidad de una historia a otra.
¿Qué más tenemos? Una vez que tomamos la imagen, vale, tenemos la opción de texto, que como decía tienes un montón de tipografías y puedes ahí pues meter al final lo que tú quieras. Tienes la opción de dibujar. Cuando tú le das a dibujar, puedes pintar líneas, ¿vale? Puedes simplemente, o sea, pintar como tal con el dedo sobre la foto, o si dejas pulsado, eliges un color, dejas pulsado, se te cubre todo el fondo de ese color, que así es como hice la tercera historia de aquí. Entonces, subes cualquier foto, cualquiera, porque no se va a ver, le das a dibujar y dejas pulsado con el color que le quieras poner de fondo. Y es una manera de tenerlo. Podemos incluir stickers, que a esto vamos a ir ahora porque esta es la foto de la derecha, ¿vale? Pero se pueden incluir stickers. ¿Se pueden añadir enlaces a las historias? Sí, con excepción. ¿Vale? Se puede añadir un enlace si tenemos más de 10.000 seguidores. Cuando tenemos más de 10.000 seguidores, se puede incluir cualquier enlace dentro de las historias. Si no, solamente se pueden subir enlaces a los vídeos de IGTV. Entonces, si hemos subido un vídeo a IGTV, sí que podríamos decir aquello de desliza hacia arriba para verlo, ¿vale? Porque si deslizan hacia arriba o pulsan abajo, acuden directamente al vídeo. Si no, para añadir un enlace a nuestra web o a cualquier otra cosa, hay que tener como mínimo 10.000 seguidores. Y finalmente se puede guardar. Si queremos descargar la foto, le das a guardar. Los stickers, ¿qué son? Vale, cuando le damos a stickers nos aparecen todas las opciones que aparecen en el móvil de la derecha. Entonces, te voy a ir explicando cada uno de ellos. Estos son como al final elementos que se colocan justo sobre la historia y que tú puedes mover y puedes decir dónde los quieres situar. Puedes poner el lugar, ¿vale? El lugar, por ejemplo, si tenemos una tienda física, pues nos puede interesar poner el lugar para que de esta manera sepan dónde está, sepan la dirección. Entonces es muy buena manera. O por ubicar también de dónde estamos. Pues es que yo estoy en... Pues yo ubico y pongo a lo mejor simplemente Zaragoza para que así sepan que nuestra tienda o donde nosotros vendemos o ofrecemos servicios es aquí, es en esta ciudad. Entonces, nos viene bien cuando queremos ubicar. No tenemos por qué ubicar todas las fotos, pero nos interesa en determinadas ocasiones, ¿vale? También lo podemos hacer cuando, por ejemplo, decimos en el lugar, pues cuando vamos a algo especial, vamos a un evento de emprendedores y queremos decir que estamos en un sitio, estoy en el Palacio de Congresos, venga, pues lo busco y lo pongo. Podemos mencionar, y esto nos viene bien para mencionar a otras cuentas. Cuando mencionamos a otras cuentas, estas cuentas pueden compartir nuestra historia y eso hace que podamos llegar a más personas. No se trata de mencionar porque sí a todo el mundo, se trata de mencionar a aquellas personas que tengan algo que ver con la foto para que de esta manera lo puedan compartir. Si yo, por ejemplo, en lo que te enseñé antes, en la primera, pongo mi querida, ves con esa arroba, Miriam Martín Alcón me ha regalado esto, ella aparece mencionada y las personas pueden ir a su perfil. Yo la mencioné con el texto, pero se puede mencionar con esta opción que es de mención, ¿vale? Esto sería como para etiquetar a la persona en la historia. Se pueden añadir hashtags, ¿vale? Entonces también podemos añadir un hashtag que yo, por ejemplo, pues tengo los que utilizo, son los que utilizo para mis programas. Pues yo tengo un programa que se llama Hábitos Esenciales. Pues utilizo un hashtag que es Hábitos Esenciales cuando hablo de hábitos. Tengo otro programa que es Focus. Pues utilizo el hashtag Focus cuando hablo de temas de productividad que están relacionados con lo que yo trato en el programa. Si hablo de la academia, menciono a la academia, pero puedo poner, por ejemplo, con el hashtag AEC, AEC, de Academia Emprendedores Creativos, ¿vale? Entonces, con el hashtag realmente siempre nos sirve también como para posicionar. Podemos utilizar hashtags más generales, por ejemplo, hashtag Instagram, ¿vale? De estoy en esta formación con mención Lucía Jiménez Vida, hashtag Instagram. Podemos solicitar donaciones, añadir GIF, y aquí en los GIF tienes de todo, pero puedes buscar lo que a ti te interesa. Antes te decía, yo busqué white lines, líneas blancas, y me aparecían un montón de líneas que podía utilizar. Puedes buscar corazones, puedes buscar líneas, puedes buscar, no sé, washi tapes, que son como estos pisos, ¿no? Como estos papel de celo, pero de colores que podemos poner. Puedes buscar chinchetas, lo que tú quieras, como para decorar lo que aparece. Puedes poner, si por ejemplo yo quiero poner buenos días, pues puedes buscar, yo escribo buenos días con texto y puedo buscar un GIF que aparezca un café. Por ejemplo, la taza de café con el humito. Pues todo eso al final también anima.
tenemos la opción de música, que me decía Bárbara por aquí, a mí no me aparece, ahora te voy a decir, Bárbara, pero la opción de música es cierto que no le aparece a todo el mundo, pero nos permite, cuando la tenemos, que incluyamos 15 segundos de música a una historia. Entonces, eso también le da un poquito más de emoción a veces a la propia historia. No la tenemos que añadir siempre, pero de vez en cuando también está bien. Si no te aparece la opción de música, hay como un truco que a veces funciona, no siempre, que es cambiar el tipo de cuenta. Podemos cambiar de cuenta profesional a personal, esperar unos días y volver otra vez a profesional, o podemos también, que no pierdes nada, tienes las estadísticas después y todo, o puedes también cambiar, si tienes una cuenta profesional, el tipo de negocio que tienes. Si, por ejemplo, tienes puesto, pongamos, no sé, emprendedor, pues buscar otro que más o menos te pueda encajar. Yo creo que de hecho tengo puesto emprendedora y me aparece el de música, pero prueba, ¿sabes? Cambiando como la categoría dentro de tu perfil y a veces aparece. Entonces, pruébalo. ¿Qué más? Podemos poner la hora. Si, por ejemplo, queremos decir pues la hora exacta a la que hemos tomado una foto o la hora exacta a la que estábamos en un sitio. Podemos hacer una encuesta, que es de 2 opciones, en plan, ¿te gustaría ver más contenido de este tipo? Sí o no. O sí y me encantaría. O sea, ahí ponemos lo que nosotros queramos. Preguntas es para que pongamos un sticker, ¿vale? Que es para que te pregunten a ti, para que te envíen preguntas a ti. Entonces, por ejemplo, has promocionado un nuevo producto y luego pones una historia donde dices, ¿qué dudas tienes sobre este producto? Y te empiezan a enviar dudas. Entonces, de esa manera tú puedes ir contestándola luego en otras historias. ¿Vale? Este sería con el de preguntas. El de challenge a mí me aparece, pero todavía no me funciona bien. Es como para hacer retos, como para retar a otra persona a que haga algo. La cuenta atrás es interesante para cuando queremos generar cierta expectación. Por ejemplo, para un lanzamiento. Hoy a las 5 te presentamos la nueva colección y ponemos una cuenta atrás hasta hoy a las 5 para que así vean que quedan solo 2 horas, solo 30 minutos. Y dices, mira, y además pueden añadir un recordatorio. Luego tenemos esta barra de deslizamiento, ves que aparece como el emoji de la carita con los corazones, como ojos. Bien, pues esto podemos elegir el emoji que queramos, puede ser ese, puede ser una carita feliz, pueden ser unas manos, el que queramos. Y está muy bien porque al añadirlo, las personas pueden deslizar, en plan, esto me encanta. Es un emoji súper sencillo, pero lo que hace es que haya más interacción. ¿Vale? Y finalmente está el cuestionario, que este es el que te decía que puedes utilizar con 2, 3, 4 respuestas, de las cuales una es válida, y esto te permite pues hacer juegos en plan concurso, donde haces una serie de preguntas acerca de un tema. Entonces, ¿por qué son interesantes añadir los stickers? Pues yo sobre todo te aconsejo añadir stickers de lo que yo llamo interacción, es decir, por ejemplo, el emoji que se desliza, el cuestionario, las preguntas, la encuesta, ¿vale? Porque la encuesta, las preguntas, el de deslizar y el cuestionario son emojis, o sea, perdón, son stickers en los que las personas tienen que interactuar con nosotros, tienen que darle a una opción. Cuando interactúan, cuando pulsan sobre la pantalla de un modo u otro, al final lo que están es como teniendo más relación, más interacción con nuestra historia. Y esto de nuevo le dice a Instagram que esa persona está interesada en nuestra marca. Por eso es interesante el utilizar stickers, porque es una forma de que aumente la interacción y de que las personas realmente se sientan como más atraídas por los contenidos, interactúen con nosotros, participen, nos den sus respuestas, nos hagan preguntas, pero además de fomentar el diálogo, también mejora ese algoritmo dentro de Instagram. También nos ayuda a que aparezcamos más a nuestros seguidores, ¿vale? Entonces yo te animo a utilizar estos stickers dentro de tus historias, que como ves, te aparece ahí en el botoncito, es en el tercero, en la imagen de la izquierda, ves que pone stickers, pues tú le das ahí y te aparecen todos estos enseguida. Vale, pero además hay apps, ¿vale? Hay aplicaciones móviles para editar. ¿Con qué puedes editar tus historias? ¿Es obligatorio utilizarlas? No, pero si no te parece suficiente con este tipo de historias y quieres tener otro tipo de contenidos, yo te he querido traer aquí algunas de las aplicaciones más habituales para que también les eches un vistazo. Ahora, eso sí, te aconsejo que primero te hagas con las diferentes opciones de Instagram y de las diferentes opciones de las historias y los stickers y demás, que conozcas bien la aplicación, las tipografías que tienen, y una vez que la conozcas bien, veas si te interesa o no utilizar. Yo te digo que no utilizo
nunca, vamos, es que no utilizo ya ninguna de estas aplicaciones. Las he utilizado en un pasado y la verdad es que ahora no me hacen falta. Yo todas mis historias las edito directamente sobre la aplicación. Ah, perdón, que he dicho antes que iba a decir una cosa, solamente. Veis que abajo del todo, justo, o sea, en la foto de la derecha del móvil, veis que abajo del todo, donde pone cuestionario, justo debajo, se ve como un círculo, ¿verdad? Que no lo capto totalmente la captura de pantalla, pero veis que hay un círculo. Si le damos ahí, podemos elegir cualquier foto de nuestro carrete para incluirla en la historia. Entonces, hemos puesto, por ejemplo, esta imagen donde aparecen los bolígrafos, imagínate, ¿no? Los bolis con el teclado. Si yo le doy a ese sticker, que ves que está abajo del todo a la izquierda, justo debajo de cuestionario, ese círculo, si yo le doy ahí, puedo seleccionar cualquier fotografía y, por ejemplo, fotos pues también de los cuadernos que vendemos y los puedo colocar por ahí. O poner al final, no sé, una imagen que tengo con mi promoción, como a modo de banner, pues también lo podría utilizar de ahí. ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta, o si quiero poner la portada de un libro, lo que sea, pues o la foto de un producto encima de otra, o quiero hacer como una especie de galería, igual, desde ahí puedo subir fotos desde mi carrete sobre un fondo corporativo, sobre el fondo que yo haya elegido, que sé que antes lo estaba preguntando por ahí Rosa. Vale, las aplicaciones, ahora sí. ¿Con qué podemos editar nuestras historias? La primera, Canva. Canva, aplicación gratuita, está para móvil, está para ordenador y con esta vas a poder crear plantillas para tus historias. Si dices, es que yo no me manejo con las historias diseñándolas yo mismo, pues no pasa nada, te puedes ir a Canva, buscas el formato de historias de Instagram y te vendrán una serie de historias prediseñadas que podrás cambiarles el color, la tipografía, lo que tú quieras y utilizar esas plantillas. Puedes utilizar también Unfold o Storychick, ¿vale? Estas son dos de las aplicaciones más comunes o más habituales para contar con plantillas que ya están prediseñadas. Son plantillas que ellos ponen, ¿vale? De aquí va una foto, aquí van dos, aquí van tres fotos. Lo que pasa es que las ponen un poco más bonitas y tú puedes utilizarlas para simplemente subir tus fotografías, ¿vale? Sería como otra opción. Estas están solo para el móvil, Unfold y Storychick. Pero te aconsejo pues que si quieres crear plantillas de fotos para subir y que tengan un aspecto un poco distinto, pues que pruebes también con estas. InVideo, ¿vale? InVideo es otra aplicación que lo que te sirve sobre todo es para subir vídeos a las historias, para que puedas hacer pues vídeos pero más bien animados, ¿vale? Es decir, no es tanto como para editar un vídeo complejo, que para eso yo te recomiendo utilizar una aplicación de edición de vídeos, pero con InVideo lo que puedes hacer es que aparezca una animación de esto que te aparece primero una imagen, luego el texto y demás. De nuevo, tiene plantillas prediseñadas de vídeo a las que tú simplemente le agregas también tus elementos. ¿Vale? Entonces, si quieres hacer este tipo de animaciones con InVideo, puedes hacerlas. En mi canal de YouTube tengo un vídeo en concreto sobre esta aplicación, sobre InVideo. Podéis buscarlo, creo que se llama 10 vídeos que puedes crear en 10 minutos o algo así. ¿Vale? Entonces, puedes buscarlo también por ahí si quieres ver cómo utilizarla. Luego está esta de VSCO o VSCO, VSCO, cada uno la llama de una manera también a esta, pero bueno, con VSCO son de filtros para tus fotos. Si subes muchas fotografías, pues con VSCO puedes crear un filtro, utilizar siempre el mismo filtro para que se vea siempre de la misma manera. Y finalmente con Lightroom puedes editar la foto ya de una manera más profesional, ¿vale? Entonces, te las he puesto como de uso de fácil a un poco más difícil. Canva sería la más fácil, Lightroom la más difícil, sin que sean demasiado complejas, pero como has visto, puedes tener historias atractivas sin necesidad de utilizar herramientas externas, ¿vale? Entonces, no sé si tienes alguna duda, he ido contestando algunas sobre la marcha, pero muchísimas gracias por haberme acompañado. Tenéis toda mi información, por supuesto, me podéis seguir en luciajimenezvida.es, pero además también pues en mis redes sociales, en YouTube, en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, donde queráis. Estaré encantada de ayudaros con todo lo que pueda. Así que muchísimas gracias.